Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y llegamos al final de nuestro ciclo de reseñas de cine boliviano que hemos hecho por nuestro mes aniversario, que fue octubre. Bueno, estamos cerrando un mes después con 4 reseñas, 2 películas clásicas y 2 películas recientes, y como ya les había anticipado anteriormente, pero no estoy solo. Al igual que en todo este ciclo, tenemos un invitado en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Angelo? ¿Qué tal, hermano? Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme nuevamente acá. Con Angelo justamente iniciamos este ciclo, lo vamos a cerrar con él también, comentando precisamente las películas más recientes que se estrenaron entre septiembre, fue, ¿no? Mano propia, Sí, septiembre. y octubre, ahora bueno, octubre barra noviembre con El Ladrón de Perros. Em, lo cual es una buena noticia porque significa que la película está aguantando, que la gente le está yendo a ver. Yo la verdad, cuando asistí a la sala, sí vi una sala relativamente llena, o sea, casi 80% de la sala. Siempre me parece positivo que tengamos una asistencia así en las salas. Pero bueno, toca hablar sobre esta película, El Ladrón de Perros, película dirigida por Vinko Tomisic. Nos habla sobre un adolescente de 13 años que trabaja como ilustrador de botas en La Paz y que comienza a involucrarse con uno de sus clientes. Y bueno, a partir de un montón de sucesos bueno, tiene la deducción de que de alguna manera está relacionado con esta persona, y eso nos va a dar pie al resto de la película. Bueno, como siempre, les recuerdo que a partir de acá, de este punto del podcast, vamos a hablar con spoilers, así que si todavía no han visto El Ladrón de Perros, lo más recomendable es que dejen el podcast pausado acá y regresen una vez la hayan visto. Y si no les afectan los spoilers, pueden continuar escuchando esta reseña. Bueno, el argumento, como les decía, es que tenemos a un muchacho en la ciudad de La Paz, huérfano, trabajando como lustrabotas, y que comienza a desarrollar una, una relación muy peculiar con uno de sus clientes, lo cual deriva en todo lo que vamos a ver en la película. Antes de entrar en más detalles de esta película, porque ya estamos en terreno de spoilers, yo podría resumir que El Ladrón de Perros es un relato de la soledad de estas personas a las que nuestra sociedad ha marginado y sigue marginando durante mucho tiempo, y en la actualidad también. Entonces yo creo que es casi una demanda social muy bien planteada. No deja de sorprenderme lo bien que actúa Franklin Aro Huasco, que interpreta a Martín, que es un actor natural, que ya habíamos comentado brevemente en el episodio de Mano Propia un poco de su historia, pero no está de más recordarla, que él también es lustrabotas en la vida real. Hizo un casting con muchos de sus compañeros, amigos, y finalmente él quedó, pero sin saber que iba a ser el protagonista de esta historia, ¿no? Hasta donde él sabía iba a ser parte de una película, pero quizás no en el rol protagónico. Y junto a él, Alfredo Castro, que interpreta al señor Novoa, que también yo creo que enriquece mucho la interacción entre ambos. Lo que me decías un poco hablando fuera de micrófono, que él le aporta muchísimo, ¿no? Alfredo a Franklin hace que su interpretación crezca aún más, y no deja de sorprenderme el hecho de que un actor natural, obviamente con un coach actoral, pero
no deja de ser un hito, algo para destacar el nivel actoral de esta película, porque me habían comentado ya tú y otros amigos que tuvieron la oportunidad de ver la película antes que yo, que la interpretación estaba muy bien, pero incluso teniendo esa expectativa de una buena interpretación, yo no me esperaba que estuviera a este nivel, de verdad. Sin exagerar, me parece de las mejores interpretaciones del cine boliviano de los últimos años, pero lejos. Y creo que ahí hay un trabajo muy destacable del director, porque a mí me ha traído una nostalgia, sobre todo la primera mitad de la película, de los lugares donde se ha grabado. Yo no sé exactamente cómo se llama esta plazuela con construcciones coloniales donde hay una iglesia y toda esa zona. Quizás la gente que nos escuche en La Paz me puede dar la información. Discúlpenme, yo soy bastante ignorante en nombres de calles en general, hasta acá en Cochabamba, pero sobre todo en La Paz, porque a La Paz he viajado dos veces en mi vida, una siendo muy pequeño y otra hace 5 años cuando fui a hacer mi tesis. Pero me acuerdo que justo me alojé a la vuelta de esa plaza, ¿no? Y ese lugar me acuerdo que me deslumbró mucho porque, bueno, fue la primera vez que conocí el teleférico, toda esa zona me encantaba. Se menciona la cervecería, que es un lugar que yo he pasado caminando con mis cosas porque no tenía alojamiento, entonces de la terminal de buses fui caminando y ahí estaba la cervecería. Graban en el mercado, que fue el mercado que está cerca de esa plaza al que fui a comer. Graban en un puente en el que también caminé y en una zona del teleférico en la que también estuve. Entonces ha sido, obviamente todo esto es coincidencia, ¿no? Pero han usado locaciones de uno de los viajes que recuerdo con más cariño porque fui a entrevistar a personas de este mundo, del cine, directores, compositores musicales, sonidistas, y, y eso tenerlo claro como ese recuerdo de un viaje en parte de esta película, independientemente de la historia, me dio un retrato de La Paz que de verdad siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y fue una coincidencia, yo creo, muy agradable ver eso, ¿no? Al menos en el inicio de la película, este retrato de esta La Paz eh, urbana, digamos, ¿no? Es muy... Me encanta cómo está llevado a nivel de fotografía en los tres cuartos. Y nada, yo creo que antes de entrar a hablar de la historia, quería recordar eso, ¿no? Claro, que es muy hermoso. Y sí, me parece que es la zona norte de La Paz, ¿no? La Plaza San Francisco, la iglesia. Esa Plaza San Francisco, gracias. Ahí está. Esa era, La sí. cervecería que está un poquito más arriba, que es justo lo que todas las personas ven cuando llegan a la ciudad de La Paz porque se baja por en caso de que bajes por la autopista, ¿no? Que es la autopista general que Ujú. conecta el Alto con la ciudad de La Paz. Entonces, sí, es una locación bien concurrida, es un lugar muy concurrido, lo cual también da mucho contexto, ¿no? Desde el principio de la historia hay estos destellos de contexto bastante amplios, bastante grandes. A mí me gusta mucho lo que mencionaste de los dos actores, no tanto de Franklin como el actor chileno, que te digo yo como actor, para mí es muy hermoso como este actor con muchas décadas de experiencia puede soportar, ¿no? Y dar paso en un estado de disposición para que otra persona pueda crear con lo que tiene, con cosas que son de su vida, como también con cosas que las han debido ir entrenando y puliendo a lo largo de la película. Es muy bonito. Sin duda alguna, Franklin es un gran actor. Y creo que no solo lo pensamos nosotros, felizmente también está siendo reconocido a nivel internacional, ¿no? Ha ganado un reconocimiento en un festival de Chile, lo cual es muy bonito y es como esto de que el cine cambia la vida, no solo desde el punto de vista del espectador,
también, sino desde el punto de vista de las personas que lo hacen, ¿no? Yo vi un par de entrevistas de Franklin en las que me puse a llorar de felicidad a mares por cómo este chico que tal vez nunca en su vida hubiese pensado que iba a ser protagonista de una película, no solo fue protagonista de una película, sino fue reconocido internacionalmente por su trabajo. Es muy hermoso. Es muy hermoso lo que ha pasado a raíz de esta película. Los tres cuartos que mencionas, a mí se me hizo algo muy peculiar. Pensé que en algún momento de la película el ratio se iba a abrir y no pasó, ¿no? Y nos tenían como que encerrados, ¿no? En este punto de vista muy hermoso, que para mi punto de vista, con miedo de equivocarme, hace que la película resalte mucho más, que los colores, que la composición construya mucho más. Tengo una narrativa muy sólida a raíz de ver un cuadrado en el cine. Sí, completamente. Yo creo que La Paz se presta mucho para este formato de los cuatro tercios, ¿no? Porque en todas las películas que lo he visto, siento que por la topografía o por lo metropolitana que es también al final de cuentas, es algo que encaja a la perfección, ¿no? Lo hemos visto en El Gran Movimiento, bueno, las películas de San Ginés, por defecto, o digo por defecto porque en análogo era así, en esa época era tres cuartos, ¿no? Pero me pongo a pensar en las propuestas que hemos tenido en el cine boliviano con esta estética y las que se hacen en La Paz encajan perfecto, ¿no? Quizás mejor que cualquier otra ciudad. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo metropolitana que es, lo colorida que es. Y ponte escenas de la película como las que pasan en este cementerio de autos. Que son las más bellas, por cierto. Sí, creo que son las que visualmente más se me han quedado grabadas en la retina. Pero yo me imaginaba esa misma toma en una pantalla abierta y perdí algo de belleza, ¿no? O sea, de tener como ese apilado y que veas solo las puntas, bueno, digamos la parte muy de arriba del encuadre con el cielo y el resto sea metálico, pero de distintos colores porque son distintos autos apilados, le da algo, ¿no? Le da, realmente no está de gratis en esta película, ¿no? Está totalmente justificado en base a la narrativa, eh, porque claro, tenemos un personaje solitario, marginado, aislado, encerrado. Entonces, a pesar de que la mayor parte del tiempo está en la calle, pero me refiero a un aislamiento interno, ¿no? Un aislamiento de sentirse hecho a un lado, digamos. Y creo que eso es lo más hermoso de este relato, el reflexionar temas como la paternidad, la maternidad, relaciones familiares, desde el lado de las personas que quizás tienen un poco más de conflictos, que la pasan peor, que tienen una vida familiar más trágica y, y ver la reacción, ¿no? Ver la reacción de este chico a cómo, bueno, tiene una tutora, pero que en algún momento está dudando si tenerlo todavía. Y me parece que uno de los momentos de actuación que más me han gustado es justo cuando están viendo esto de regresarlo al hogar y le dicen cuál es su vínculo con el menor y dice ninguno, ¿no? Y ahí ves cómo se le quiebra todo, buscando un lugar, alguien a quien seguir, alguien en quien encontrar un hogar, digamos. Entonces, el simple hecho de que el perro en algún momento se convierta en esa compañía también que no encuentra en ningún lado, se me hace que es un guión muy bien hecho, ¿no? Un guión muy bien escrito. Entiendo por qué se ha coproducido con Ecuador y con Chile, porque al principio de la película te salía y entonces entiendo por qué ha habido tantas personas que han puesto su fe en esta historia, porque de verdad es una historia muy bien contada, muy bien escrita y bien ejecutada también, ¿no? Concuerdo completamente. Sí, y te invito
a jugar este juego. Si tú tendrías que decir de qué va la peli, creo que no se podría, ¿verdad? Porque nos habla de tantas cosas que creo que encasillar a la película en un tema o en una narrativa sería no hacerle justicia. Sí, Porque es tú que ya lo mencionaste previamente, ujú, ¿no? Nos habla de la paternidad, de la maternidad, de problemas sociales, de personas marginadas, ¿no? Y al mismo tiempo te habla con todo lo contrario, ¿no? Con este joven que trabaja desde niño lustrando zapatos, que sí tiene sueños, que quiere encontrar a su padre, que quiere saber qué es lo que ha pasado con su madre, que quiere tener una familia, que quiere ser músico, que quiere tocar la trompeta, que además intenta con todo su corazón, pero no tiene el tiempo para practicarlo, pero pese a eso lo está haciendo, ¿no? Que le cuesta leer, que no puede leer muy bien, que no tiene problemas para hablar y modular correctamente, problemas con los vínculos de amistad que él tiene, sufre de bullying, la gente que lo reconoce de su colegio lo molesta. Entonces nos habla de tantas cosas, como la vida misma, ¿no? La vida misma tenemos tantas dualidades, tantas cosas constantemente, en un día pueden pasar tantas cosas, y me parece que la película funciona en ese sentido, pero muy bien. justamente se siente muy cercana por eso, ¿no? La cotidianidad y lo realistas que son las situaciones y los personajes. Y realmente, sí, o sea, digamos que el motor de la historia es que se roba al perro y a partir de ahí se empieza a hacer más cercano a, a su cliente, se empieza a ser más cercano al señor Novoa y ya, ¿no? O sea, ese puede ser como el hilo conductor, pongámosle, porque tampoco es el hilo, ¿no? Como hemos mencionado, hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo, pero digamos que eso es lo que sigue conduciendo la historia. Ahora, cuando eso, digamos que se resuelve, ¿no? Cuando ya se entera que él se le robó al perro, eh, lo recrimina indirectamente, cuando lo agarra y le dice que se lleve la comida del perro, y después cuando lo entregue no acepta el dinero, ¿no? Ahora sí, era como una escalada trágica para este personaje. En algún punto quieres que ya deje de sufrir y eso que yo lo he dicho un montón de veces, yo no soy de finales felices, pero todo lo que has mencionado, ¿no? Por ejemplo, esto de la trompeta parece algo muy pequeño, pero en realidad se le da tanta relevancia en la película que es como un reflejo de lo que dices, ¿no? Es alguien que realmente lo esté intentando, que a pesar de conocer sus limitaciones, le pone todo el esfuerzo posible, le pone todas las ganas y lo intenta y lo intenta y lo intenta a pesar de que quizás no tiene el apoyo o el reconocimiento, ¿no? Entonces es una metáfora muy bonita, incluso este paralelismo de la lectura, tanto en la escena con la que arranca la película, en la que está frente a su clase y todos se burlan de él. Está con un lápiz en la boca como para que module mejor, pero se quita el lápiz y tú escuchas algo muy parecido. Todos están riendo de él. Está parafraseando una especie de poema que de alguna manera habla de esta pérdida de un vínculo, ¿no? O de esta soledad. Y cuando estamos casi en el epílogo de la película, lo tienes en la misma clase, pero totalmente vacía y hablando sobre su madre, ¿no? Entonces, ese tipo de paralelismos, de conexiones circulares en la película, creo que le dan una profundidad interesante, porque hacen que se sienta una narrativa muy circular, que es algo propio del cine boliviano y del cine latinoamericano en general, esto de tener narrativas que se conectan de una manera mucho más orgánica entre principio, final, partes en medio.
Entonces, eso y lo que decías, ¿no? Que realmente no, cuando cree que tiene un espacio en el cual sentirse cómodo, o en el cual sentirse, o al cual llamarle hogar, realmente se da contra la pared, ¿no? Tú al principio puedes llegar a pensar que su tutora es esa persona, la doña Gladys creo que era. Em, y después dices, bueno, ya su amigo, que por algo lo ha metido ahí en la casa con él, pero su amigo cuando se muestra sin el dinero lo golpea, ¿no? Le mete con un palo, igual lo deja muy maltrecho, digamos. Entonces, y claro, busca eso también en el señor Novoa, no lo consigue. Lo hace eso en realidad porque él piensa, tiene él la teoría de que él es su padre, ¿no? Entonces, en algún punto es como, ya basta, ¿no? Ya, o sea, ya. Sí, eso es lo hermoso de la película, ¿no? Yo recuerdo hace meses atrás tenía una conversación con un amigo mío que es cineasta. Él vive entre Texas y Nueva York. Él es profesor de guión en universidades en Estados Unidos, un hombre muy culto sobre el tema. Él me decía, no hay nada más hermoso que ver comportamiento, ¿no? Behavior, comportamiento humano en el cine. Él me dice, yo cuando voy a una película quiero ver comportamiento humano, sea el que sea, pero no voy a ver llantos magistrales, no voy a ver breakdowns, no voy a ver psicosis o cambios de humor en los actores o una composición hermosa. Me dice, todo nace desde el comportamiento humano. Sin el comportamiento humano no hay una historia. Porque el hecho de que una persona se comporte de una manera diferente a otra es la que te crea, es la misma razón por la que tú creas una historia. Y se puede crear una historia diferente con un mismo contexto. Y creo que esta película nos muestra el comportamiento humano en una expresión muy magnífica. Porque, recapitulando un poco lo que tú decías, ¿no? Él tiene esta teoría de que su cliente es su padre, porque su madre trabajaba para este señor en la sastrería y la botó después de enterarse de que estaba embarazada. O por lo menos eso es lo que él sabe o le ha contado la señora Gladys. Entonces él está en busca de esta conexión, ¿no? Cuando se entera que la señora Gladys no tiene ningún vínculo y ella niega el vínculo pese a que pueda existirlo o no, también tenemos un comportamiento, cómo él se comporta con el señor Novoa, cómo él se comporta con la señora Gladys, cómo él se comporta con el perro, cómo él se comporta con su amigo. Es muy interesante porque son comportamientos completamente distintos que vienen de una misma persona. Entonces, estamos hablando de una humanidad, de un ser humano. Y creo que eso es lo más hermoso que tiene la película, ¿no? Cómo este ser humano se desarrolla con sus deseos y necesidades, ¿no? Esta necesidad y deseo de ser amado, de ser reconocido, de tener un vínculo con alguien, pese a que tiene vínculos, pero no son los vínculos que él quiere, ¿no? Él quiere un padre. Entonces es muy interesante cómo él va forzando la situación, por eso roba el perro además, ¿no? Y después se encariña con el perro y tiene una conexión con el perro y no sabe cómo resolver el problema porque le está costando hallar lo que él quiere. No está pudiendo concretar sus deseos. Y es por eso que la película después de cierto punto empieza a tener otros puntos, a tener otros giros. Entonces es hermoso. Y lo que tú hablas de esta conexión circular en las historias, no solo esta, sino también en un cine latinoamericano, tiene que ver mucho con nuestro contexto histórico, ¿no? Las culturas quechuas, aymaras, las del oriente, las culturas incas también hablan de este círculo, hablan de esto, no solo nuestras culturas, también tenemos a los vikingos que hablan a esta serpiente que se va mordiendo la cabeza, los mayas, los aztecas, tenemos esta tendencia a ser circulares en las historias, porque la vida misma también es un círculo, ¿no? O por lo menos así las entienden nuestras culturas prehistóricas. Es un término muy horrible porque siguen vivas, ¿no? Pero nosotros Prehispánicas, por ahí. prehispánicas, sí. Yo también las considero así. Yo tengo esta creencia de que es un círculo, ¿no? Entonces,
también por eso nuestro cine va tirado a ese lado. Totalmente. Sí, justo se me vino a la mente el lado boliviano, hablando de circularidad, por el plano secuencia integral de San Ginés, que lo mencionamos brevemente en el episodio de para recibir el canto de los pájaros. Bueno, en la parte que se cortó, pero, pero yo siempre lo voy a recordar, que hablamos sobre eso. Es un tema interesante, ¿no? Que básicamente en la nación clandestina hay un plano en el que se unen el principio y el final de la historia. Y es un plano secuencia, tal cual, es un plano sin cortes, en el cual a partir de una coreografía se logra este efecto o esta sensación de que un funeral y el fin de una vida y el inicio de un viaje, perdón, se conectan en el mismo punto y te resumen un poco la película. Entonces, ponte, eso ha sido algo que en su momento fue una innovación para Bolivia, casi que para el continente también, porque después esta peli tuvo mucho éxito afuera, en Francia principalmente. Entonces yo creo que sí es un rasgo del cine latinoamericano, boliviano, y me gusta que lo haya logrado captar el director, ¿no? Que lo haya traído también. eh, él siendo chileno, también latinoamericano, le haya brindado eso, porque yo creo que estas cositas son las que un poco marcan las pautas entre las producciones hollywoodenses y el cine más independiente o más de este lado del mundo, ¿no? Entonces, tener esto yo creo que es muy valioso. O tener cosas como realismo mágico, que yo creo que ya se aplican por otro tipo de películas, pero está bueno tener estos rasgos tan característicos, ¿no? Eso del realismo mágico, por ejemplo, lo tocamos en la película de Agassi, El día que murió el silencio. Entonces, yo de verdad estoy muy contento, ¿no? Salí del cine muy contento después de ver la película, porque de nuevo dije, ah, qué buena película, qué bien. Una más para nuestro cine, a pesar de que es una coproducción de 3 países, pero bueno, es una historia inspirada en nuestro contexto y eso es lo más importante. Ahora mismo quizás no está teniendo el alcance que yo quisiera que tenga, pero bueno, es una película que tiene todo para ser recordada porque tenemos a personajes muy bien escritos, complejos, y yo agradezco también que sean los modismos, los apodos y todas esas cosas se sientan bien locales, ¿no? O sea, es muy fácil de recordar. Por ejemplo, el amigo, el niño lustrabotas de Martín, que aparece un par de escenas con él nada más, pero es el Monedas, ¿no? O sea, em, ese tipo de cositas que tienes un personaje que aparece literalmente 2 o 3 minutos, pero no te olvidas más del nombre. Por eso, em, a nivel de arte, sobre todo de scouting, yo creo que está muy bien hecho, ¿no? Tienes planos como el del final, que está en el cementerio, en esta montaña, donde va a ver la tumba de su madre, que es muy potente visualmente, ¿no? Sobre todo por que tienes a La Paz de fondo ahí, urbana, con las luces y todo, y en primer plano tienes como esta casi apiladas una encima de la otra por el poco espacio. Obviamente no es un cementerio donde tengas esta regulación de espacios y este tipo de cosas que existen en los cementerios. Es un cementerio más del pueblo, ¿no? De la comunidad. Entonces están así muy estrechitas, tienes así como una imagen muy interesante, ¿no? Una composición muy interesante. Entonces, la composición y la elección que se ha hecho de las locaciones para grabar esta película, yo creo que le dan mucha magia a un relato que de por sí va aumentando en intensidad
al punto en el que lo que he visto en la reacción hoy día de las personas era más o menos, ya se ha acabado, ¿no? No se acabó. Ah, ahí, porque creo que las personas están esperando un batacazo. Es que hay una, ahora entrando en las cosas de la película, hay un momento en el que yo me esperaba o la película parecía que estaba yendo hacia un desenlace muy trágico, muy oscuro, pero igual si sucedía esto, yo podía llegar a pensar que podía ser un poco forzado. A ver, lo que yo llegué a imaginar para que se entienda, te explico y les explico a quienes están Por escuchando favor. esto, es que en algún momento, em, cuando ya se presenta Martín sin el dinero, con su amigo, y bueno, lo golpea, así lo hace mierda, le pega un palazo y le dice, ha cagado el viejo, ¿no? Amenaza al señor Novoa. Entonces, y una escena después de esto, tenemos a la señora Gladys diciéndole a Martín que el señor ha preguntado por los papeles de adopción y no sé qué. Entonces yo dije, "Puta, ya, lo va a matar su cuate, ¿no? Su supuesto cuate, porque de cuate nada tiene el cabrón ese. Pero lo va a matar al señor Novoa y se le va a escurrir ahí la esperanza de tener una familia, pero por sus propias acciones, ¿no? Que ya dije, pucha, ya sería muy triste esto. Si pasa, me gustaría, pero también al mismo tiempo sentiría que es muy forzado. Y eso que a mí no me gustan los finales felices, pero dije, ya, si pasa esto sería un final muy duro. Pero si no pasa, está bien. Y yo creo que acaba de la manera más orgánica posible, porque acaba con algo como que la vida sigue, ¿no? Puede ser que se concrete esta adopción, que tenga ya una familia con el perro, con el señor Novoa, o simplemente va a seguir ahí buscándosela, a ver si encuentra a alguien que lo adopte, a ver si se encuentra un hogar, o a ver si la señora Gladys finalmente lo apadrina, ¿no? Entonces, yo Claro. creo que ese final con posibilidades es mucho más realista y esperanzador, ¿no? Que el que había llegado a imaginar yo. Por supuesto. Mira, yo lo hablaba con un amigo, por cierto, saludos al amigo primo. Hablábamos que esta película te construye. eh, Puede ser expectativas, pueden ser ideas, pero la película está construyendo algo, ¿no? Nos construye este clímax que tú acabas de mencionar, ¿no? Y después, bajo mi primera lectura de la película, no capitalizaba el clímax que nos estaba construyendo, ¿no? Porque como tú decías, no se siente como un desenlace, más allá de cualquiera que sea el desenlace. Propositivo para la búsqueda de Martín con un padre, o que la señora Gladys lo adopte, o que ninguno lo adopte, o que si el señor Nova lo adopte y después lo caga a palazos por robarle el perro y mentirle, no importa. La película te está construyendo algo y al final no capitaliza de una manera, entre comillas, vamos a decir, esperada por la audiencia para la conclusión o cierre de la historia. Sin embargo, después de una segunda y hasta tercera lectura sobre la película, a mí me parece que, como tú dices, la película termina de la manera más orgánica posible. Tú haz tu final que quieras, tú ponle el final que tú quieras. Al final de cuentas, la vida de Martín sigue. Pase lo que pase, pese lo que pese, va a seguir la vida. Y creo que ese es el mal concepto que tenemos nosotros como audiencia, que tal vez estamos muy mal educados con un cine muy mainstream hollywoodense donde el final te tiene que cerrar todo, porque en la vida muy pocas cosas te dan un final completo, muy pocas cosas te dan un cierre completo, y eso es hermoso y maravilloso, ¿no? Entonces, el hecho de que simplemente se terminó esta película, ¿no? Concluyó la historia hasta acá. Lo que sea que se cuente después, no importa, porque ya se contó lo que se quería contar.
¿no? Entonces, el entender de que también hay desenlaces, no felices, no tristes, no amargados, desenlaces, punto. Sí, Y estar bien con eso, ¿no? Entonces, como ser humano viviendo esta experiencia hermosa llamada vida, es muy difícil entender que hay desenlaces. Y queremos buscarle respuestas y razones y entender todo. Entonces, hablando, ¿no? Recapitulando un poquito lo que decíamos del comportamiento humano, de la vida, también que la película tenga ese lujo y esa idea muy propositiva de darle un desenlace. Es simplemente un desenlace. Tú te puedes hacer la película que quieras después de lo que pasa o no pasa, pero simplemente es un desenlace. Ya se contó lo que se tenía que contar. Es muy hermoso. A mí me gusta mucho más. Después de haberle dado tiempo a la película y yo mis ideas y tratar de digerirlo un poco, me gusta mucho que tenga ese desenlace. es verdad, es un poco más quizás la costumbre a la estructura del giro más norteamericana, ¿no? A que tiene que haber ese impacto al final, ¿no? Ese cierre o extremadamente feliz o extremadamente desolador, ¿no? Como esa liberación de dopamina final que tiene que existir sí o sí. Y es interesante que lo menciones porque creo que es eso, ¿no? Mientras lo veía, eh, me acordé de lo que me dijiste, ¿no? Después de tu primera lectura, justamente esto de se podía capitalizar más quizás, y al mismo tiempo yo dije, claro, o sea, te lo han sentado como para que se vaya al carajo y sea un final trágico, pero igual decía, y tampoco es como que tenga mucho sentido para mí, ¿no? O sea, lo vi, lo visualicé y decía, uy, si pasa esto, se pone trágico, trágico, ¿no? Como a mí me gusta, como que yo no quiero finales felices. Pero después decía, no, esta sensación de posibilidad, de no cerrarte a que, ok, ahora tiene una familia feliz junto al señor Novoa y junto al perro Astor y, y viven en la misma casa ellos y la señora Gladys y todos felices, ¿no? Para El nada. perro, además. Con el perro, además. El perro es tan bueno que ahora les cocina también. Entonces, claro, ese lado no me cerraba. Después el trágico me cerraba un poco, pero después decía, ¿y cómo, y cuál es lo último que se ve? ¿Qué es lo último que ves de Martín en caso de que le hagas eso, ¿no? O sea, ¿lo ves con intención de irse a vengar de este su supuesto cuate? O, o se mata a él porque ya le has quitado toda la esperanza, ¿no? Entonces yo dije, acaba como tiene que acabar, porque la ha remado tanto este personaje, ha hecho cosas cuestionables, pero que también se entienden por todo el bagaje que te dan, o sea, entiendes por qué hace lo que hace, te sientes mal por él, en algún momento sientes hasta rechazo porque, no sé, tiene al perro amarrado, casi que ni le da bola, ¿no? Pero después ves que juega con él, lo alimenta, entonces eso me parece increíble, ¿no? O sea, tener todas esas capas, todas esas construcciones del personaje que realmente hace que digas, ok, ha acabado donde tenía que acabar porque empieza con muchas posibilidades. Mientras cuando se roba al perro también hay muchas posibilidades. Cuando llegas al epílogo o al tercer acto hay muchas posibilidades y se acaba con muchas posibilidades, ¿no? Creo que es coherente al resto de decisiones en cambio a giros de guión que tienen toda la película. Entonces yo creo que por eso está muy bien, ¿no? Está muy bien. Y quisiera verla de Completamente. nuevo, la verdad. Sí, a mí igual me encantaría verla de nuevo. Y así como Martín continuó con su vida, nosotros como espectadores tenemos que continuar la nuestra, aceptando que este film se acabó. Sí, Y todos continuaremos nuestra vida como nos toque vivirla. sí, es el ciclo natural de las cosas. Pero bueno, en definitiva, una gran película, El ladrón de perros.
Si todavía no la han visto, háganse el favor. Cuando salga esto, espero que la película, voy a tratar de sacarlo lo más antes posible, pero espero que la película siga en cartelera. Se puede. La mano propia de la que hablamos al iniciar el ciclo estuvo un poquito más de un mes. Entonces, bueno, Sí. desearle el mejor augurio, la mejor de las suertes a esta película en nuestra cartelera. Y vayan a verla. Háganse el favor de Sí, verla. ya, por No hemos favor. tirado tantos spoilers tampoco. Yo creo que sí. Bueno, Pero pero no les hemos importa. advertido. Les hemos advertido. No, igual Sí. hay mucha gente que escucha, ponte, está buena, ya, voy, ¿no? Hay gente a la que de verdad los spoilers no les afectan. Yo los admiro. Porque yo incluso en un tráiler en el que sale algo que no quería ver y ya me cagaron la película, ¿no? Te entiendo Entonces, completamente. ajá, Yo trato de no ver trailers. De hecho, esta película, creo que el tráiler salió como hace 6 meses atrás. sí, Vi los primeros 5 segundos, la paré y dije, ok, esto vamos al cine, quiero verla, no me interesa de qué va, no me interesa cómo quieren vender la película. Entiendo que hay personas que necesitan eso. Yo no, voy a ir a verla y quiero sorprenderme, porque creo que no hay nada más hermoso que sorprenderte en una película, sin saber sí, qué es lo que va a pasar, de qué habla, de por qué. Pese a que igual el título es bien engañoso, ¿no? Porque es el ladrón de perros. sí. Y Y, es un perro nomás. y es uno, Ah, pero también, claro, es de estos perros humanos y es como este hombre trata de robar e introducirse en la vida de ellos y muchos paralelismos que podemos buscarle que pueden o no ser intencionales, ¿no? Y más allá de eso, lo único que recomendaría a la gente es no ir con un prejuicio de, no, pero mi país no es así o no, La Paz no es así. Igual a mí me parece muy hermoso cómo este director chileno ha visto la ciudad de La Paz, ha visto esa historia y es como él ha interpretado nuestra cultura. Por supuesto que no va a tener todas las cosas culturales, porque ni siquiera nosotros, siendo bolivianos, podríamos tener todas las cosas culturales en un film. Entonces me parece muy hermoso el hecho de que una persona ajena a nuestra cultura, uno, se haya dado el tiempo de investigar, invertir tiempo, dinero y recursos en contar una historia de nuestro país, que es su punto de vista, es su mirada también extranjera, foránea, y me parece muy válido. A mí no me parece que es un tema de apropiación cultural y o faltarle respeto a la cultura, simplemente es un punto de vista de este director y de lo que él quería contar, nada más. es un pedazo, ¿no? Es su visión. Igual sí, algo que me parece interesante es hablar esto de la apropiación. Por ahí alguien que es de La Paz y que obviamente conoce muchos más lugares, le parezca, no sé, reduccionista, pero ponte que lo que decía al principio del podcast, que a mí me haya recordado a ese viaje que hice, haber recorrido esos lugares exactamente, o sea, ese puente, ese mercado, esa plazuela, el alojamiento estaba ahí a la vuelta de la esquina, esa ruta de teleférico, alguien que ha viajado una vez, ¿no? O yo, digamos. Entonces, es como una mirada del lado, claro, en general La Paz es una metrópolis, pero el lado urbano en el que está un poco fusionado todavía con la arquitectura colonial, ¿no? O sea, el lado urbano entrefusionado con el casco viejo de La Paz, ponele. Pero eso a mí me ha encantado, porque una de las cosas más ricas de nuestro cine es tener estas distintas miradas de una misma ciudad, porque durante muchos años se hablaba de, bueno, hablar del indigenismo y de la inmigración campo-ciudad únicamente mostrándote el campo. Después se saltó a irte al otro lado, ¿no? Mostrar eso mismo desde la ciudad o representación del lado urbano que quizás no se había visto antes. Un ejemplo claro de esto es la película de Lo más bonito y mis mejores años de Martin Bullock, que fue la primera en retratar el lado urbano de Cochabamba, ¿no? Que nunca se había explorado
que era algo que muchos decían, che, en las películas, ¿por qué no se ve esto, no? Y yo creo que este director te muestra un lado urbano de La Paz, pero un lado en el que sientas este feeling del encierro, ¿no? O sea, un lado en el que no haya como contrastes muy altos, sí tenga colorido, pero se sienta como, porque de hecho la elección de los planos son planos medios y cerrados y detalles, ¿no? Tienes muy pocos planos generales. Entonces yo creo que acompaña eso, ¿no? O sea, el lugar o las locaciones que se han elegido, yo creo que van en función a esto de sentirte rodeado por una cantidad enorme de construcciones o de tumbas como en la escena final y que refuercen este abandono del personaje, ¿no? Esta tristeza del personaje. Entonces, yo creo que sí, puede haber opiniones variadas, pero en definitiva sí, yo creo que es una película muy redonda, ya para cerrar este podcast, yo creo que en todos los aspectos cumple, sales del cine con la sensación de haber visto algo muy bueno y sobre todo destacar lo que decías, ¿no? Este interés genuino de alguien de un país hermano de venir a contar una historia con personajes que tienen nuestra identidad. Por ejemplo, esto de los lustrabotas es algo tan culturalmente tan rico, tan interesante de La Paz, y creo que no se lo ha retratado antes en el cine, ¿no? O si se lo ha retratado muy como segundo plano, ¿no? Acá tampoco es la base del personaje o la base de su interacción con el resto de personajes, pero sí es muy importante. Entonces, rescato mucho eso, ¿no? El interés en nuestra cultura, porque aparte, en ningún otro lugar del mundo un Lustrabotas se pone el pasamontañas, ¿no? Eso es algo que lo vas a ver solamente en Bolivia, en La Paz, que es algo que además visualmente tiene un impacto, ¿no? Tú cuando eres niño y ves eso, como siempre asociamos las caras cubiertas con delincuencia por los estereotipos, las caricaturas o qué sé yo, el acondicionamiento de ver a alguien con antifaz o con máscara y pensar que es delincuente. Y después que te diga, no, es como un uniforme de trabajo para estas personas, ¿no? Como que tienen sindicatos también, se organizan, se conocen entre ellos. Entonces es toda una subcultura urbana en una ciudad metropolitana y todos estos rasgos culturales, si bien no los he exprimido al límite y lógicamente porque no es boliviano y no ha nacido en La Paz y no se ha criado en La Paz, yo creo que eso de exprimir todas estas cosas que toca, inevitablemente no las va a poder hacer como alguien que vive ahí, ni siquiera nosotros posiblemente que no hemos vivido en La Paz, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que hay que rescatarlo, ¿no? Que se haya interesado tanto por nuestra cultura y que nos haya regalado una buena historia, ¿no? Una buena historia y que se siente muy propia y muy boliviana, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, es eso, es que tenemos una cultura en muchos niveles demasiado rica, ¿no? Am, no digo que el hecho de que tengamos estos desniveles económicos, socioeconómicos, de adquisición, sea bueno. Sin embargo, es una condición en la que vivimos o habitamos y, como tú dices, no es necesario explorar la vida de los lustrabotas para contar una historia de lustrabotas que seguramente tenía demasiada veracidad, porque además el protagonista era lustrabotas y él ha vivido esa vida. Entonces, claro, hay que también salirnos un poquito de nuestro propio idealismo de qué cosas son, cuando realmente, y lo digo esto con mucha humildad,
desde un punto de vista artístico y hasta interpelando a la humanidad, brother, no tenemos ni puta idea. A veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, pero vemos algo que dice, no, esto no es de mi cultura, no es así, la paz es así. Brother, ¿qué sabes vos? ¿No? O sea, con todo el respeto, yo me imagino y estoy muy seguro que estas personas que han tardado años en desarrollar este proyecto sabían lo que estaban haciendo y probablemente esa era su intención. Entonces, también respetar eso, ¿no? Y ponernos desde un punto de vista muy humano y con mucho respeto y teniendo la mano en el pecho, en el corazón, de, ok, claro, tal vez yo hubiese hecho otra película, pero si yo quiero ver esos puntos de vista, puta, haré mi peli, ¿no ve? Y dejaré de joder a la gente que tarda años y que obviamente lo han hecho bien, por algo tienen el reconocimiento que lo tienen, y aunque no lo tuvieran, han invertido su tiempo, su dinero, su creatividad, su energía para hacer esta película, ¿no? Y así como esta, muchas otras. Entiendo que de repente con temas de películas históricas nos podemos poner un poquito más exquisitos, pero refraseando al gran Ridley Scott, estabas ahí. O sea, de verdad tú estabas ahí. No, entonces cállate y ve, es una puta película. Si no te gusta, ve otra. O haz la tuya para que tú estés feliz y puedas ser feliz con la película que tú has hecho. Y punto aparte, disfruté el trabajo de otros. Sí, sí. Al final yo creo que también no, son cuestiones de gusto, etcétera, qué sé yo. Pero yo en lo personal no he sentido en ningún momento que se le falte el respeto a nuestra cultura, que se la toque muy por la superficie. Y, y estoy contento por eso, ¿no? Porque hay mucho recelo, o sea, no hay que negarlo, o sea, los bolivianos somos bien jodidos, pero hay algunos que hay Bien, algunos jodido. que hay algunos que ya llevan temas de regionalismo o de xenofobia a otros niveles, entonces, pucha, cualquier cosa que no venga ni siquiera de tu ciudad, que no venga de tu nicho, de tu gente, es como lo rechazo, ¿no? O sea, para todo. No, no solo en en las películas, en el arte, así, la política, en el fútbol, en el día a día, es como que la división extrema, así, polarización, y con las cosas que están pasando ahora, es como que eso siempre está a flor de piel, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se ha bueno, institucionalizado, no se ha convertido en parte del arte también esto. Y bueno, somos así nomás los bolivianos, pues, ¿no? O sea, claro, no, yo por ejemplo odio el regionalismo, ¿no? Y yo soy boliviano antes que cochalo. Entonces, me caga, o sea, siento que si no hubiera tanto regionalismo, o sea, podríamos ser un país mucho más próspero, hasta más feliz, diría, ¿no? Pero nada, es la típica de, no, si no eres de mi ciudad, si no eres de mi barrio, eres un extranjero para mí, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar porque eso te cierra, aunque no quieras, del resto del mundo y de las posibilidades de trabajar o de abrir este espacio a artistas que quieran contar cosas sobre nosotros también, ¿no? Por supuesto. Y mira qué paradójico que tiene que venir un chileno a hacer una peli en La Paz para que la gente boliviana diga, no, no es así. Gente que estoy muy seguro que ni siquiera ha vivido un contexto similar o conoce realmente esa historia, ¿no? Entonces, sí, es tonto. Al final, a mí me encanta lo que tú dices, ¿no? Antes de ser cochalo, soy boliviano. Y creo que también de eso va nuestro cine, ¿no? Nuestro cine, de alguna manera, ha capturado historias muy peculiares y particulares de nicho, de sectores que la mayoría de las personas no teníamos ni conocimiento, y ha ayudado a expandir la mirada hacia estos sectores, ¿no? Y para bien o para mal,
esta historia igual nos está ayudando a expandir nuestras miradas, nuestros sentires con este tipo de personas. Generas una empatía, ¿no? Por ejemplo, yo me he sentido muy atravesado por la historia en esto que decía, ¿no? Es como cuántos casos de esos no has escuchado. Por ejemplo, mi mamá era profesora de primaria y escuchabas, ¿no? De que, pucha, no tiene a sus padres este chico, que empezaba a hacer, no sé, se ha robado cosas, se ha peleado, qué sé yo. Entonces, es una realidad muy latente, muy cercana y ponerte a pensar en las consecuencias que puede tener alguien y dejarlo de ese lado, a mí me ha interpelado demasiado. Creo que por eso la película me ha gustado tanto, más allá de lo bella que es la fotografía, de las actuaciones. Ese mensaje, ese ponerte a reflexionar en la película mientras estás viendo de cuántos casos como este hay ahí, ¿no? Cuántos Martínez hay ahí en nuestro país, en La Paz, en Latinoamérica, en el resto del mundo. Y muchas veces decidimos mirar para el costado y simplemente ignorar quizás una realidad más allá de nosotros. Entonces, que la película logre eso, yo creo que es una señal de que es un triunfo, ¿no? Completamente. Y que la película finalmente también está bien hecha, am, más allá de cualquier tema técnico o artístico. El hecho de que podamos sentarnos a hablar y debatir y conversar de estos puntos de vista, de estas miradas, quiere decir que la película ha cumplido completamente con su trabajo. Totalmente. Al final de cuentas se trata de eso, ¿no? Siempre lo decimos, pero no está más de más repetirlo, que si no te ha dejado indiferente, es una buena película. Sea placentero el sentimiento o no, si te ha interpelado, está bien. Si no te ha interesado en lo más mínimo ni la historia ni los personajes y a la mitad ya querías que se acabe, eso significa que no ha valido la pena el tiempo y ya está, ¿no? Creo que al menos para mí esa es la única distinción entre una buena y una mala película. Después puedes tener películas muy chistosas, películas con mucha sangre, películas con finales felices, películas con finales tristes. Dame lo que sea, pero no te ganes la indiferencia, ¿no? Y yo estoy feliz, la verdad, porque hemos hablado en este ciclo de películas que realmente interpelan, que tienen un mensaje poderoso, que reivindican muchos temas sociales de nuestro país y que tienen distintos acercamientos, ¿no? Distintas miradas. Yo justamente he estado buscando que sea muy variado y creo que se ha conseguido. Entonces, les agradezco a todos por haber seguido esta serie de podcast. Y hasta acá nuestra reseña sobre El ladrón de perros. Muchas gracias por escucharnos, por estar acompañando este ciclo, por nuestros 5 años. Y bueno, vamos a tratar de hacer ciclos no necesariamente en el mes aniversario, porque hasta ya tenemos ideas de muchas cosas que se pueden hacer. Entonces estén atentos a la página. Y bueno, después de este hay un episodio que ya se ha grabado hace semanas, que es de una serie que se ha estrenado hace semanas también, que ya la van a estar viendo, va a salir muy pronto. Yo ya me estaba Y asustando, pensé que ibas a decir el Joker. Dime no, por no, favor no, que tú ya no la has visto. no la he visto todavía. Muy bien, yo Y tampoco. no pienso verla hasta después de que pasen ciertas cosas. Eh, porque no, ahora mismo no necesito eso en mi cabeza por lo que he leído. Pero eventualmente va a llegar esa reseña, ¿no? Cómo nos está persiguiendo, porque en el primer podcast de este ciclo hemos hablado sobre el tema, ahora ha vuelto a surgir. Inevitablemente va a haber una reseña de esta película, probablemente más o menos cuando llegue a streaming o quizás después, pero sí, no va a estar tan activa la página, al menos con nuevos episodios durante las próximas semanas, por unos temas que, bueno, en algún punto les voy a estar comentando. Ahora no es el momento ni el espacio,
pero Pronto, sepan que pronto. pronto, sí, pronto, en algún punto ya voy a poder hablarles de esto. No quiero echarme ahí la mala suerte porque no sé por qué, pero siempre que yo adelanto o afirmo algo antes de tenerlo, la vida se las ingenia para que no suceda o para que no se dé de la manera en la que yo estaba esperando, así que nunca lo voy a decir. Es como mi cábala, siempre que no lo digo, va todo bien. Entonces, eh, bueno, alguno que esté escuchando ahí ya se sospecha algo porque he hablado de esto con muchos amigos, pero claro, no en plan de echarme la sal, así que está todo bien. Pero bueno, cuando ya regresemos a la programación habitual, sí vamos a tener reseñas de películas y series que he estado viendo en estos últimos tiempos. El top lo vamos a tener en enero, como ya va a ser costumbre, porque muchos de los estrenos grandes del resto del mundo llegan recién acá en enero. Y bueno, vamos a tener como siempre el versus y todo el contenido, así que estén atentos y bueno, esperen muchísimo contenido en diciembre, porque en diciembre voy a estar un poco más tranquilo, así que ahí vamos a estar poniendo más cosas y bueno, ya saben Eso es lo que que... nos pueden seguir sí, nos pueden seguir en todas las redes, en Instagram, TikTok, que yo ahí posteando todo. Y nada, ¿qué nos puedes decir para cerrar, hermano? Y yo te quiero decir algo que no te lo he dicho hasta ahora, ni fuera del micrófono, ni dentro, pero estoy bastante emputado porque yo no he hecho la reseña reseña, que aquí me creo yo para hacer reseñas, el comentario de El día que murió el silencio. Es una de mis películas bolivianas favoritas, me encanta. De hecho, está bueno que no lo haya hecho, quizá, porque tal vez la endiosaría demasiado, pero no sé, desde que la vi, la película, esta escena me persigue toda mi vida hasta ahora y es en la que el personaje del padre empieza a gritar Celeste, Celeste. Mierda, Ujú. es una de las escenas más hermosas que se han quedado a lo largo de mi vida. De hecho, cuando conocí al actor, muchos años después, haciendo un proyecto el 2018, proyecto que tenían estrellas internacionales, mexicanas y todo un show que todavía ni siquiera se estrenó la película esta, a don Elías Serrano. Puta, ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Ya, no sabía que lo habías conocido. Lo conocí al Elías Serrano, excelente, excelente actor, excelente ser humano. Y claro, tenía que hablarle de esa escena, ¿no? Entonces, claro, tengo un poquito de inside de lo que pasó, de los recuerdos que él me comentó y, ay, no sé, es una película tan bella, ¿no? Además, un, un honor para uno de los mejores guionistas de la historia del cine boliviano, ¿no? Oscar Soria. Entonces, estoy molesto, pero se me va a pasar. Hagamos una segunda reseña, si quieres, Sí, sí, me de animo. cine boliviano. Era que me digas que querías hablar de esa película y de una entrabas también. No, o sea, podría haber sido, pero está bueno que no haya pasado. De Sí, una que me encantaría conversar en el futuro, si quieres, es Chuquiago. no la he visto. Quiero verlo. Vámonos a La Paz a ver Chuquiago. Yo hablo con Antonio Eguino, un amigo de la casa. Wow. Yo he visto Chuquiago posiblemente unas 20 veces, sin 20 exagerar. veces. O sea, Sí, debe sin ser la exagerar. película boliviana que más has repetido, de hecho. No, la película boliviana que más he repetido ha sido un documental que hizo mi padre que se llama Jihuasa. Esa Chihuahua. desayunaba una época todos los días. Ya, Muy fan de mi padre, la verdad. qué lindo. Am, no, todas las pelis que hizo mi papá han sido las que más he visto, ¿no? Pero Jihuas en particular es posiblemente la película boliviana que más he visto.
Que che, ojalá y se puedan poner en plataformas. Estaría Estamos bueno viendo eso, ¿no? para difundir al fin de cuentas, ¿no? Porque creo que es el deseo que él hubiese querido. Estamos ahí todavía manejando algunas cositas, algunas opciones, puntos de vista, pero en Chuquiago, mi padre trabajó en la película, tiene un pequeño cameo en la película, pese a que él no era actor, Ya. Am, pero trabajó detrás de cámaras. Antonio Guino yo lo conozco desde quizá mis 2 años de vida y siempre hemos hablado de esa película. De hecho, para mí, El día que murió el silencio es la decepción más grande, pero no hablando de un tema cinéfilo, ¿Qué ha sino es una pasado? decepción mía. Es una decepción mía de ser humano porque Ajá. como yo conozco a Antonio desde muy chiquito y él hablaba con mis padres, hablaba conmigo sobre esta película, ¿no? Porque la película la llevaba trabajando años, entonces yo escuchaba lo que iba a pasar en la película, sabía de qué iba la película, tenía expectativas, yo me hice mi propia película en la cabeza y de repente cuando la vi dije, ¿qué mierda es esto? No es la película que tú me has contado. Pese a que es muy buena y es muy sólida y todas las personas que trabajan en ellas lo hacen fenomenal. Pero no es la película que el Antonio Guino me la pintó. El día que murió el silencio o Chuqueado. No, no, no. Esta es Los Andes no creen en Dios. Ah, Estoy los Andes no creen en hablando de Los Dios. Andes no creen en Dios. Ah, ya, Que ya. la iba trabajando años, Antonio Guino. Ajá. Entonces yo escuchaba sobre qué iba la película, cómo se iban a ver las cosas, dónde iban a filmar, quiénes iban a participar. Entonces yo me creé mi película. Claro, Claro. es el juego de la expectativa, ¿no es cierto? Sin embargo, la volví a ver justo hace un par de años y la película es sólida, está buena, ¿no? Pero no sé qué habrá pasado ahí. Al final nunca pudimos hablar y lastimosamente, desde que yo me dedico al arte, no pude hablar con Antonio Guino sobre eso. Ahora entiendo muchas cosas después de haber hurgueteado un poquito la dirección, la producción, el guión. No, sé que es muy difícil, sé que es demasiado difícil. Sin embargo, che, hay un montón de pelis bolivianas hermosas, ¿no? O sea, a mí me encantaría hablar de Chuquiago también porque tengo mucho insight acerca de Chuquiago y de lo que pasó y de cómo fue grabar la película y de las repercusiones que tuvo en la época que se estrenó. Am, sí, creo que es una película que vale la pena hablar porque también ha marcado un hito, pienso yo, en el cine boliviano y también en la sociedad boliviana que logró ver la película, porque tiene una impresión de la época muy fuerte. Sí, es una película fundacional, ¿no? Muy importante en la historia. Y yo quisiera verla. Si realmente puedes conseguir eso, una proyección, a mí me encantaría verla porque he escuchado hablar muchísimo. Claramente, Eguino también es otro de los directores fundacionales, ¿no? Él fue maestro de Agassi, del que estábamos hablando recién, y son películas fundamentales las que han hecho estos directores. Entonces a mí de verdad me encantaría poder ver esa película y conversarla también, mucho más sabiendo que tienes ahí el insight, ahí la data de cosas que han pasado. Era que me digas que también tenías data del día que murió en silencio y que querías comentarla, pero igual podemos La hacerle data que ahí tengo un por el silencio es muy chiquita, son comparado con la de detalles. Chuqueago. Ujú. Claro, no, compararlo de Chuquiago, nada, ¿no? Pero son los detalles del Elías Serrano, de lo que él recordaba, de cómo fue grabar, ¿no? Claro, me imagino. Sí, yo igual tenía un bagaje chiquito de cuando lo entrevisté al Pablo Agassi y me comentó de cómo había recorrido el casco viejo y todo eso, ¿no? Sobre todo porque ya sabía que era cochabambino y en ese momento no supe cómo decirle que no había visto la película, ¿no? Me dio mucha vergüenza. Pero, pero Y me según dijo, IMDb, la película más importante de Bolivia, pero exacto, la película más ¿qué importante. saben ellos? Porque sí, yo pensaba que era en teoría la mejor puntuada, pero hoy me he enterado que el corazón de Jesús también. No,
La otra de Marcos Loaiza, la de la Virgen. Sé cuál hablas, pero se me fue el Sí, nombre. sí, sí, sí. Bueno, esa, porque el corazón de Jesús es otra. Em, Esa tiene la misma puntuación que el día que murió el silencio. Oh, wow. 7.1 si no estoy mal. Entonces están igual de puntuadas, pero por ahí cuestión de fe, ahí está. Cuestión Cuestión de de fe. fe. Ambas tienen la misma puntuación, pero por alguna razón la han debido poner bueno, el día que murió el silencio ahí. Y al final de cuentas, sí, es una base de datos gringa, entonces no podemos ahí darle como un premio, pero claro, hay que reconocer, ¿no? La votación del público que tiene la plataforma, que me imagino que tiene que ver con que mucha gente la ha visto, entonces eso es Claro. una buena señal. Che, Pero, qué en bueno. fin, Yo pienso que ujú, igual estaría bueno hacer una reseña de cuestión de fe. Igual y si quieres, podemos hablar, porque actualmente estoy trabajando en una obra de teatro con una mujer que es actriz, que fue actriz en cuestión de fe. ya. Entonces, podríamos gestionar algo ahí con Melita del Carpio. Ah, ¿estás trabajando con ella? Estamos trabajando, sí, en una obra que casualmente es una obra que está dirigiendo otro gran actor que hemos hablado de él en mano propia, Alejandro Marañón. Sí. Entonces sí, yo pienso que igual es muy factible y que podríamos coordinar con ellos para tener un punto de vista desde dentro de los proyectos, que Sí, creo que estaría perfecto. De hecho, eventualmente va a llegar. durante... Sí, sí, Ujú. sí, sí. Durante mucho tiempo he querido hacer como un espacio en el que sí podamos hablar con directores, saber más de cómo se han gestado ciertos proyectos de los que se puede estar hablando en ese momento, o quizás otros o los futuros, ¿no? El primer intento que tuve de hacer esto quería hacer podcast de la película y siguiente podcast con el director o con algún implicado, actor o alguien que haya trabajado de cerca, hablando de su experiencia ahí, ¿no? Eh, Mi primer acercamiento fue el de Sirena, hice el podcast de Sirena, había hablado con Carlos Piñeiro, pero justamente estaba creo que con muchas cosas, entonces vi que era, bueno, ya coordinar un podcast con amigos, con gente más cercana es medio difícil. Coordinarlo con personas que están afuera o que están con muchos proyectos es todavía más difícil, pero a mí esa idea me parece espectacular poder hablar con estas personas que están metidas ahí, ¿no? Porque te da una perspectiva interesante. A mí siempre me ha gustado ver los detrás de escenas de las pelis y tener esa información sobre películas bolivianas sería muy valioso, ¿no? Sí, que al final y yo creo que estamos en un punto en el que todavía es alcanzable poder llegar a estas personas, a estas mentes maestras, porque hay muy poco registro, Sí, lastimosamente, hay muy poco registro. Y al final son cosas que se van pasando de boca en boca, ¿no es cierto? O sea, mira, las cosas que yo sé de Chuquiago es por mi padre y Antonio Eguino. Mi padre falleció hace 5 años, entonces ya no tengo mucho. Claro que mi madre sabe mucho de ello y es la que constantemente me refresca cosas que pasaron en la época entre los 70s y los 80 y picos en el cine boliviano, porque ellos estuvieron metidos también. Pero es un tema que va pasando de boca en boca y no hay un registro o una data un poquito más formal que pueda aguantar el paso de los años. sí, estaría increíble. Hay que gestionarlo eso porque me parece una idea genial. Siempre conocer todo este lado de nuestra historia al final es súper valioso, ¿no? El saber todo lo que ha implicado una película, que bien sabemos que es una tarea compleja, y tener esa fuente de primera mano, esa información con todo eso,
es un buen contenido. Yo creo que es un buen contenido. Aparte, en un podcast, yo creo que es un medio bastante accesible para este tipo de contenido. Entonces hay que ir viéndolo. Definitivamente. Igual las personas que están escuchando esto, comenten si les gustaría tener este espacio charlando con las personas que hacen las películas, que están involucradas en las películas y que nos puedan contar más sobre nuestro cine. Los tenemos que aquí al alcance, ¿no? Y así después nos llaman para entrevistar a gente de afuera. Obviamente también lo haríamos con gusto. Bienvenido. Bienvenido. Pero sí, yo creo que es un buen espacio. La ventaja es que también tengo ahí uno que otro contacto, entonces sí podemos sacar algo muy bueno de esto. Así que ya vamos a estarlo viendo en el futuro del podcast, no un futuro lejano, pero sí un futuro de unas cuantas semanas, donde ya todo se va a reorganizar y ya van a tener las reseñas de La Sustancia, del Robot Salvaje, que principalmente esas dos me han dicho, che, ya, ¿cuándo? porque bueno, cuando están así en tendencia, todo el mundo quiere saber y tú qué opinas, pero agradezco ese interés por saber mi opinión. La Sustancia, ya he tenido la oportunidad de verla, me encantó, ya les voy a decir cuando llegue el podcast por qué. Robot Salvaje todavía no, pero tengo muchas ganas de verla y muchas ganas de ver un montón de películas desde julio o junio que han ido saliendo y no las he visto todas, pero ya se van a enterar. Si no tienen podcast, van a tener videos cortitos en TikTok, en Instagram, que los estoy empezando a ordenar para que, bueno, podamos cubrir la mayor cantidad de películas y de series, que al final es la razón por la cual están acá. Y bueno, espero que hayan disfrutado este podcast. Siempre es bueno tener como un espacio también para divagar un poco y hablar de estas cosas que quizás no tienen que ver directamente con la película que hablamos, pero siempre salen charlas interesantes. Generalmente... Y de otra manera no la haríamos. Sí, que de otra manera por ahí no se nos ocurrirían. Y bueno, a veces la pongo como postcréditos después de la despedida. A veces como parte del podcast. Esta vez va a ser como parte del podcast porque estamos hablando de cine boliviano, no de fútbol. Y estamos como una cerrando el vez. ciclo. Estamos cerrando el Y ciclo. estamos cerrando el ciclo. Sí, sí, sí. Ponte que ya alguna vez El primero, hablo. ojo, tenemos que abrir el segundo. Sí, de hecho vamos a tener un ciclo de cine boliviano también. Quizás no dentro de un año, lo ideal sería hacerlo en el mes del cine boliviano, hacerlo en marzo. Y por ahí no solo de 4 películas, ¿no? Por ahí me vuelvo loco y digo, hagamos 10. Entonces, tengan por seguro que reseñas de nuestro cine van a seguir escuchándolas acá. Esta ha sido apenas la primera, no la primera vez que hemos hablado de películas bolivianas, como les vengo repitiendo. Tenemos reseñas que pueden revisar ahí en el canal de Utama, de Sirena, del Gran Movimiento, del Visitante, de muchas películas que se han ido estrenando principalmente en los últimos años. Este sí ha sido el primer espacio de películas un poco anteriores, también los estrenos, pero películas anteriores. Y vamos a seguir hablando de películas anteriores también. La Nación Clandestina inevitablemente va a llegar a la butaca clandestina, pero bueno, eso es tema de otro podcast. Yo la verdad me lo he pasado increíble, hermano, me he divertido muchísimo hablando de nuestro cine y espero que tú también y las personas que nos hayan escuchado también. Yo, por supuesto que sí. Esperemos que las personas que nos han escuchado se la hayan pasado bien y hayan aguantado nuestras idas y venidas de temas relevantes o irrelevantes, como quieran verlos, pero espero que hayan disfrutado. Sí, se nos ha hecho un poco larguito, pero está científicamente comprobado que a todos les gusta. Bueno, estaba a punto de decir algo, pero ha sonado mal hasta en mi cabeza, pero en las estadísticas y
todo lo que puedo ver del podcast es que tienen generalmente mucho más audiencia a los episodios más largos. Entonces, todo bien. Espero que en esta hora y minutos se la hayan pasado bien, hayan despertado el interés por ver nuestro cine. Si tienen alguna duda de dónde encontrar ciertas películas, qué plataformas, pueden escribir como siempre ahí un mensaje, y si sabemos la información con gusto se las pasamos, pero es que sí, cada vez Bolivia Cine es la principal. Recientemente me salió publicidad de una que no recuerdo el nombre, pero también era estilo Bolivia Cine, creo que con un poco menos de contenido en su catálogo, pero también había películas ahí. Entonces si en algún momento los recuerdo se los voy a decir. Eh, pero, pero principalmente esa y bueno, Cinemateca y ya saben. Pero lo importante es que no dejen de perder el interés en nuestro cine, que es realmente bello. Lo dijimos al arrancar este ciclo, realmente tenemos muy buenas películas. Estamos en un momento en el que incluso hasta nos hemos puesto más exigentes al ver que nuestras producciones van muy bien en los últimos años, van realmente muy bien. Entonces, nada, un gusto haber cerrado este ciclo, hablar de estas 4 películas. Y bueno, estén atentos al canal, que se viene ahí la reseña de House of the Dragon, que es esa serie que, bueno, se estrenó hace mucho, se grabó el podcast hace... serie, ya me había olvidado. Sí, bueno, no lo quise mencionar antes para amargarnos un poco, pero bueno, ya es el final. Va a tener esa reseña después de estas reseñas. Ya está grabada hace semanas la reseña de la fucking serie esa. Que bueno, ya un poco ya se pueden esperar nuestra opinión escuchando esto. Pero bueno, de todas maneras había que hablar de esa serie, inevitablemente. Va a llegar, y después de esa van a tener también la reseña de otra serie, pero que sí me está encantando, que es El Pingüino. Pero bueno, no nos adelantemos mucho. Es un poco el recorrido que va a tener el podcast en estas semanas con menos actividad, y después ya van a tener una metralla, así que ni siquiera van a tener tiempo de escuchar todo porque va a salir ahí todo lo que no ha estado saliendo en estos semanas, meses. Pero bueno, nuevamente muchas gracias por escuchar esto, y será hasta un próximo podcast. Adiós. Chao, chao.